personal nos dice que su nombre era Honora Kili, alias Jane Topham. Nació en 1857 en Estados Unidos y murió en 1938. Sus años de actividad criminal desde 1885 a 1901. El número de víctimas son 31. El perfil de las víctimas son pacientes de hospital. Su condena fue un internamiento en un centro psiquiátrico. Y bueno, vamos a pasar a la lectura. Hoy estoy con un poquito más de luz porque este libro me cuesta más trabajo verlo que el otro con la luz apagada. Así que nada, empiezo. Espero que no os moleste que haya un poco más de luz en el vídeo. Empiezo con el capítulo, o con la historia, mejor dicho. Muchos niños sienten una excitación especial cuando tienen un insecto a su merced. Algunos se limitarán a observarlos y tal vez se diviertan haciéndoles correr de un lugar a otro antes de soltarlos, pero otros no serán tan amables, disfrutarán arrancando las alas o las patas de su presa, con toda la ceremonia posible, sin sentir ningún tipo de empatía por el pobre bicho. ¿Por qué habrían de sentirla? Los insectos son tan numerosos e insignificantes como granos de arena, y el mundo no va a sobresaltarse por un escarabajo de más o de menos. Se les puede torturar y aplastar sin ningún tipo de remordimiento. No hace falta decir que muchos asesinos en serie contemplan de esa manera a sus potenciales víctimas. Ellos se sitúan en una cumbre evolutiva a varios kilómetros de altura, tan superiores en dones y derechos como dioses olímpicos. Desde allí vigilan a los millones de hormigas que hay debajo, por si merece la pena pisar a alguna en particular. A veces su impulso de matar se entremezcla con otras necesidades como el odio o el deseo. Matan una y otra vez en ese espectro que los persigue, como esa madre que los maltrataba o ese vecino que abusó de ellos, escogiendo víctimas que les parezca. En otras ocasiones les mueve el apetito sexual, con tanta fuerza que puede convertirlos en asesinos primero y en carroñeros después. Sin embargo, no faltan individuos que son como niños desmembrando a una mosca. Lo hacen porque pueden. Le demuestra quién es el titán con la cabeza por encima de las nubes y quién es el insecto que merece ser aplastado por mera diversión. Hay profesiones que favorecen esa peculiar megalomanía, como la de soldado. El poder que conceden los galones puede ser infinito y el convencimiento de estar siguiendo órdenes elimina toda culpa. En la historia se han dado muchos ejemplos que no hemos incluido en este libro porque abundan los genocidas y las unidades que han perpetrado grandes matanzas. Pero es casi imposible aislar a un único asesino en serie. Para este tipo de criminales el trabajo ideal no es el de soldado, sino el de médico. Sus acciones determinan si un paciente amanece en la cama o lo hace en la morgue del hospital. También tienen acceso a todo un arsenal de medicamentos que pueden ser más peligrosos que cualquier arma. Para colmo, disponen de un coto de caza inagotable, donde es fácil disimular algunas muertes de más o de menos. Los profesionales sanitarios que lean estas líneas estarán moviendo la cabeza para negar que el sector sea la cuna de ningún psicópata, y tendrían razón. No. Ser médico o enfermero no empuja a nadie al asesinato. Pero
serie llevaban bata y estetoscopio. Ese fue el caso de Honora Kelly, también conocida como Jane Toppan, y a lo largo de este libro veremos varios ejemplos más. Honora nació en Boston en 1857, hija de unos emigrantes irlandeses. Su padre era un sastre capaz de coserse sus propios párpados mientras trabajaba para mantenerse despierto, porque se sometía a jornadas demasiado largas, empapado de demasiado whisky, o eso se contaba. No tenía ningún aprecio por las pequeñas, unos bultos llorones que se comían su tiempo y su dinero, sin aportarle nada positivo. Cuando su mujer murió por culpa de la tuberculosis, decidió abandonar a sus hijas en un orfanato, como quien se desprende de un par de envases. Honora tenía 6 años y su hermana menor, llamada Delia, solo 4. Los orfanatos nunca han sido entornos demasiado alegres, y menos en el siglo XIX, cuando los niños no gozaban de una protección especial. Allí dentro se enfrentaban a la disciplina de sus cuidadores, que podía ser tan severa como la de un campo de prisioneros, y a los abusos y maldades de los más mayores. En muchos de estos establecimientos el alimento era escaso y la higiene resultaba bastante pobre, pero que apareciera algún adoptante tampoco era motivo de alegría. En aquella época no solo era raro que los empleadores buscasen mano de obra entre los huérfanos, podían ser excelentes obreros o criados y trabajaban mucho más y cobraban bastante menos que cualquier adulto. Ese fue el destino de la hermana pequeña de Honora. Se la llevaron para servir en la casa de una familia rica. De esa travesía por el Heights, donde no era raro que amaneciese muerto algún que otro niño debido a la enfermedad o a las pésimas condiciones de vida, la pequeña Honora no salió del todo indemne, sin padres a los que llorar ni un futuro al que rezarle. Puede que empezara a construir la concha que habría de protegerla, un lugar donde no podía entrar el aire y todo se iba enmoheciendo noche tras noche. Primero se asfixiaron los sueños, luego se agotaron todas las emociones y por último ella misma se ahogó en el silencio en el que viven los huesos cuando yacen en el interior de una cripta. Honora solo estuvo 12 meses en el orfanato, lo suficientes para destruirla. En 1864 fue adoptada por un matrimonio de Massachusetts. Ellos le dieron un nuevo nombre, Jane, y también su apellido, Toppan. Hubo una nueva vida lejos del cementerio, a la luz del sol. Hubo sonrisas en primavera, escalofríos en las noches de otoño, algún chabuzón en verano y el mismo árbol con adornos cada Navidad. Muchas carreras camino del colegio, algún remoloneo rumbo a la iglesia, broncas y risas, abrazos y desencuentros, imágenes de colores y también retratos de distintos tonos de negro. Así fueron los 20 años siguientes para Jane Toppan, una chica tan extraordinaria y tan vulgar como cualquier otra. Tal vez ni sus propios padres adoptivos pudieran distinguir su auténtico olor, el de las cosas que llevan siglos desintegrándose en el interior de un sarcófago. En otras fuentes, como las recopiladas por la Wikipedia, se niega que Jane encontrara la felicidad en el hogar de los Toppan, porque solo la adoptaron para disponer de mano de obra gratuita. Se cita también que tuvo numerosos problemas con Elizabeth, la hija natural del matrimonio. Es difícil distinguir los hechos de las especulaciones cuando acudimos a las crónicas originales, porque los periodistas podían escribir de oídas a partir de notas telegrafiadas
en una oficina a cientos de kilómetros del lugar de la noticia. Sin embargo, dado que los Dupin animaron a la joven a cursar estudios de enfermería, asumiendo todos los gastos, no parece probable que la considerasen una simple criada. En aquella época, ser enfermera era una de las pocas opciones profesionales abiertas a las mujeres, y ejercerla garantizaba un trabajo estable y bien remunerado. A Jane, sin embargo, no le preocupaba su futura estabilidad financiera, ni mucho menos el bienestar que aportaría a sus pacientes, o no del todo. En su interior, los monstruos pedían otra cosa, y no era salvar vidas. Jane Dupin, la antigua Honora Kelly, obtuvo su título en 1885 en un hospital de Cambridge, en Massachusetts. Allí mismo la contrataron porque parecía una profesional competente, sin sospechar que encerraban al lobo en el corral de las gallinas. A Jane le gustaban los opiáceos, como la morfina. Entonces se usaban de manera habitual para aliviar los síntomas de muchas enfermedades, a falta de mejores medicamentos. Ella no los quería para inyectárselos a sí misma, porque eran inútiles para aplacar sus fantasmas, sino para utilizarlos como arma. Con la dosis adecuada, los pacientes llegaban hasta San Pedro, flotando entre nubes de algodón, con una sonrisa en la boca. Jay confesaría que le gustaba estar allí, en ese último viaje, e incluso tumbarse junto a las víctimas para recibir su último aliento en la cara. Sí, mirad a esa niña, que no pudo ganarse el cariño de su padre, cambiar el destino de su madre, ni tampoco escoger su propia senda. Mirad a quien solo era una hoja lanzada a la borrasca, sin voluntad ni auténtico peso. Mirad bien, porque ahora decide quién se marcha y quién se queda, como un emperador romano que levanta o esconde el pulgar en el Coliseo. Ella es la muerte, y no hay poder en el mundo que pueda detenerla. Pensaba todo eso cuando apretaba el émbolo de una jeringa, administrando una dosis mortal, o estaba vacía de todo pensamiento, como el niño que se aburre en clase y decide torturar a una mosca. Nadie lo sabe, en realidad, y tampoco se puede establecer dónde y cuándo estrenó su lista de víctimas. Muchos asesinos en serie no llevan la cuenta, y cuando los detienen, a veces varias décadas después, son incapaces de reconstruir una cronología detallada de sus crímenes. Se sabe que Jane estuvo matando en los 4 años que pasó en el hospital de Cambridge, de 1885 a 1889, porque consta que la llamaron al despacho del director para darle su carta de despido. El número de pacientes que fallecían bajo su supervisión era demasiado alto y se temía que su comportamiento fuera negligente. Sin embargo, nadie sospechó que mediara mala fe. A partir de ese momento, Jane decidió trabajar de manera autónoma, visitando a los pacientes a domicilio. Así era más sencillo desempeñar su oficio secreto, porque no había otros médicos ni enfermeras husmeando a su alrededor. Sus objetivos solían ser mayores de 40, que estuvieran gravemente enfermos, mejor si eran ya ancianos. Cuando morían, nadie sospechaba de la amable enfermera que luchaba para salvarlos. El 26 de mayo de 1895 mató a Lovely Dunham, de 87 años, y volvería a la misma casa 2 años más tarde, el 19 de septiembre de 1897, para acabar con la vida de su viudo, Israel Dunham, de 83. También asesinaría a su hermana adoptiva, Elizabeth Dupin, el 29 de agosto de 1899, que tal vez confiase en ella de manera incondicional por haber compartido el mismo techo durante 20 años. Jane también
Bannister, de 77. El 26 de agosto de ese mismo año, se cuenta que Jane no mató a su hermana por antiguas rencillas familiares, sino por el interés. Jane pretendía cortejar a su viudo, alguien bastante rico. Su plan no funcionó, porque el buen hombre solo quería llorar a su esposa y se mostró indiferente a sus coqueteos. En el verano de 1901, Jane exterminó a una familia entera, los Davis, un matrimonio formado por Alden y Mattie, de 64 y 62 años, así como sus dos hijas, Genevieve y Mary, de 40. Eran demasiadas muertes, incluso para los estándares de la época victoriana. Algunos familiares de los Davis solicitaron una autopsia y el forense confirmó que no habían fallecido por causas naturales. En ese mismo instante, el juez ordenó detener a la principal sospechosa, la enfermera Jane Toppan. Se la llevaron a comisaría el 26 de octubre de 1901. Jane solo confesó 11 asesinatos, aunque después del juicio admitió haber matado a 31 personas. Tuvo suerte y logró escapar de la horca o de la silla eléctrica. Después de evaluar sus declaraciones, los especialistas decretaron que no estaba en sus cabales y se ordenó su ingreso en un centro psiquiátrico en la ciudad de Taunton. Jane murió después de 36 años de internamiento en 1938. Nunca lamentaría sus crímenes. Y os voy a mostrar una foto de Jane. Esa es Jane. Y bueno, chicos, hasta aquí esta historia. Decidme si os ha gustado y si os parece ¿qué os parece, mejor dicho, la condena? A mí me parece de risa, pero bueno, era otra época, aunque ahora también sucede, ¿no? Y si os ha gustado, dejadme vuestro like y vuestra suscripción si no estáis suscrito. Sé que lo pido siempre, aunque no me gusta mucho pedir estas cosas, pero la verdad que me ayudáis mucho con los comentarios, los likes, para que se vean más los vídeos. Y bueno, chicos, espero que estéis teniendo un buen verano si estáis